Bien, muy buenos días a todos. Niños, por favor, que vayan adelante a su clase arriba. Y los demás, vamos en nuestras Biblias esta mañana a 1 de Corintios capítulo 3. Estamos esta mañana en 1 de Corintios y el capítulo 3. Ya estamos avanzando a través de este libro y hemos estado viendo en estas semanas cómo es el fundamento que debemos tener como iglesia. Y hemos estado viendo de capítulo 1 que un fundamento nuestro es el llamado que nos viene por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos sostiene. También que es la unidad que viene por parte del Espíritu Santo. Es el poder que viene por la cruz de Cristo. La semana pasada vimos que es la obra del Espíritu Santo para hacernos sabios y maduros. Y esta semana vamos a ver de nuevo otra parte de este fundamento que es la madurez espiritual. Y debemos estar creciendo en esta madurez espiritual para seguir aprendiendo cómo servirle a Dios y cómo hacer su obra. Así esta mañana vamos a ver claramente cómo es la inmadurez espiritual, cómo es la madurez espiritual y cómo es que debemos estar creciendo para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar, pedir la ayuda de Dios con el tiempo de la enseñanza y ahí estamos comenzando. Amado Padre, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí esta mañana. Como ya hemos cantado, somos renacidos por tu obra en nuestras vidas. Tenemos ya ahora fe, capacidad espiritual para poder crecer mientras que estemos entregados a la palabra tuya y al Espíritu Santo. Y Dios, rogamos que nos ayudes esta mañana a poder entender lo que tu palabra nos enseña, que no solamente estamos examinándonos de forma amplia o mirando alrededor para ver a los demás, pero que a través de la ayuda de tu Espíritu Santo nos ayudes a poder examinarnos profundamente a cada uno de nosotros para descubrir lo que hay en nosotros todavía que se debe arreglar y poner en orden conforme a tu palabra, para que nos ayudes a seguir creciendo como iglesia para servirte ahí en nuestro tiempo. Gracias que por la esperanza y el poder de Cristo sí podemos tener vidas centradas en medio de toda la confusión que hay en nuestro alrededor. Ayúdanos, Dios, a asumir la tarea nuestra para hacer luces, para llamar a nuestro pueblo a poder reconocer sus pecados y también reconocer la gracia y el perdón que está disponible por la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Gracias que tú estás obrando en nosotros. Te pido que esta mañana nos ayudes a entender y poner en práctica lo que tu palabra nos enseña. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En algún momento todos debemos aprender a comportarnos como grandes. Debemos aprender a dejar atrás las cosas de la niñez y asumir la tarea de ser grandes, de ser adultos, de portarnos conforme a lo que es respetable y bueno. Un niño siempre quiere tener la razón. A pesar de que le corrijas, ya sigue defendiéndose hasta la muerte. Un niño se ofende fácilmente. No se lleva con buena dirección, depende de todos para decirle qué hacer y al final solo piensa en sí mismo. Pero la madurez se demuestra cuando una persona aprende a vivir en responsabilidad y conforme a la verdad. Y sabes, eso es uno de los problemas que estaba enfrentando a la iglesia en Corinto. Ellos, aunque habían ya conocido a Cristo, habían recibido los dones espirituales para servirle a Cristo, habían tenido liderazgo bueno y correcto, sin embargo, seguían actuando como niños espirituales. A pesar del tiempo y la enseñanza y la práctica de su fe, seguían siendo infectados y controlados por pensamientos, actitudes, palabras, deseos carnales. Discutían sobre quién era más importante. Se comparaban entre sí para medir su espiritualidad y su servicio conforme a lo que cada uno hacía, no conforme a Cristo. Y promovían el orgullo y actitudes mundanas en cada parte de su iglesia. Y si somos bastante sinceros, aunque quizás no nos gusta, eso también puede ser una lucha continua para nosotros.
No hay quien es completamente maduro en Cristo. No hay ningún miembro de nuestra iglesia, pero no te preocupes, no solamente es nuestra iglesia. No hay ningún creyente que es realmente maduro en todo. Todos tenemos por el pecado que sigue en nuestros corazones expresiones pecaminosas de actitudes, de palabras, de acciones, de deseos que dividen el cuerpo de Cristo y no nos unen para poder seguir sirviendo bien. Sabemos lo correcto y para la mayoría de nosotros no es falta de comprensión o falta de conocimiento, es presencia de actitudes cosas. Queremos crecer, pero no estamos para dejar los patrones pecaminosos. Queremos crecer, pero de todos modos queremos guardar muchas de estas cosas en nuestras vidas. Y Pablo enseña en este capítulo que la verdadera madurez no se mide por cuánto sabes, sino por cómo vives. No es cuestión de tiempo de creyente, no es cuestión de necesariamente de conocimiento bíblico, aunque hay que conocer la Biblia para crecer. Es cuestión de poner en práctica lo que ya sabes. O sea, es vivir conforme al Cristo. Y eso ya escuchan casi siempre de mí. No es cuestión de cuánto sabes, es cuestión de cómo vives, porque esto es la semilla del crecimiento. Si ponemos excusas, pero yo no sé suficiente, pero no me han enseñado, pero no sé qué hacer, pero no entiendo. Si ponemos barreras, no vamos a poder crecer. Si buscamos ayuda, si buscamos esforzarnos, si hagamos conforme a lo que Dios nos ha dado, conforme al poder del Espíritu que reside en nosotros, vamos a crecer. Porque Dios es poderoso y el mismo Dios que te ha salvado quiere ayudarte a crecer. El mismo Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos te da el poder para vivir en victoria sobre el pecado y hacer lo correcto. Así no es cuestión de cuánto sabes, sino cómo vives. Y Pablo nos enseña 3 verdades sencillas esta mañana que nos muestra cómo crecer en la madurez espiritual a una vida realmente centrada en Cristo Jesús. En los primeros versículos encontramos que hay que dejar atrás la inmadurez espiritual. Ahora no te ofendas, ¿ok? Me dice, pero pastor, ¿cómo que me llama inmaduro? ¿Ok? Yo no voy a llamarte inmaduro. Vamos a medirnos todos por lo que dice la palabra, pero nota las palabras, y las palabras de Pablo son fuertes y directas. Nota lo que dice, versículo 1 de capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pablo dice, no me cuentes cuánto sabes, muéstrame cómo vives. Porque cuando Pablo estaba entre ellos, solamente les daba de leche como niños, porque eran recién nacidos, eran recién convertidos en la fe y no estaban para comenzar a trabajar en muchas áreas de su vida. Necesitaban entender la fe y comenzar a vivir bien. Pero Pablo dice, aún han pasado los años, han recibido más instrucciones, han recibido mayor conocimiento, se demuestran que todos se portan bien de cierta forma. Ya pueden responder a las preguntas en la escuela dominical, ya pueden orar correctamente, ya vienen vestiditos para la iglesia, ya hacen las cosas de afuera, pero por adentro todavía son como niños inmaduros. Y nota, Pablo dice, la niñez espiritual es carnalidad. ¿Qué es carnalidad? Es vivir conforme al mundo, no conforme a Cristo. Entonces, esto es la barrera, esto es la vara de medida para nosotros. No es cuánto sé o cómo me porto, es cómo me mido con Cristo. Si Cristo está transformando mi vida, hay cierta madurez que está siendo demostrado. Si yo sigo haciendo conforme a mis deseos naturales, esto es en sí la inmadurez. Y Pablo reconoce en el versículo 1 que sí son de Cristo, reconoce que tienen fe, pero dice, aunque tienen fe,
tienen experiencia, tienen conocimiento, nada de esto está ayudándoles porque siguen actuando como recién convertidos. Se han estancado en su crecimiento. ¿Y cuál es el problema? ¿Que Pablo no esté? No. ¿Que el fundamento está mal? No. Vamos a ver en el capítulo que el fundamento está bien. El problema es que no están poniendo en práctica lo que han aprendido. Están dispuestos a escuchar, pero no a hacer. No pueden recibir mayores enseñanzas profundas porque no están listos para obedecer. Dice, no erais capaces, versículo 2, ni sois capaces todavía. No pueden tomar la carne. Y entendemos esto. Aunque quizás eres madre, padre o no, ya entendemos. Todos hemos visto el proceder de crecimiento de un niño. Un bebé recién nacido no tiene la capacidad en sí mismo para poder tomar comida real. Solamente depende de la leche o de la fórmula. Ya. Esto no puede tomar otra cosa, porque su cuerpo no está ajustado a esto. Pero imagínate, un niño de 5 años, o aún peor, un varón de 25 años que aún depende de la leche de su mamá. Esto no es el proceso natural, tampoco es el proceso espiritual. Pablo dice, aunque deben ser capaces, no son capaces. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no son capaces? Versículo 3, porque aún sois carnales. ¿Y cuál es la muestra de esto? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Entonces el problema no es que no han aprendido suficiente. El problema es que lo que están aprendiendo y lo que están viviendo no están de acuerdo. Aunque saben que deben ser unidos en Cristo, siguen con celos, con contiendas y disensiones. Y ahí la señal de la inmadurez está bastante clara. Es alguien que vive dominado por la envidia, por el orgullo, piensa todavía como el mundo y no como Cristo. Y podemos decir, aunque Cristo está presente, no está evidente en sus vidas. Aunque Cristo está presente, no está evidente en sus vidas. Y ahí es el asunto. Pablo dice igual, con voz unida con todas las escrituras, no me reclames que tengas fe, demuéstrame tu fe con tu vida. No me digas, pero yo soy creyente porque yo tomé una decisión hace tiempo. Demuéstrame con tu vida que eres creyente por tu forma de vivir. Y Pablo nos hace ver que esto es el fundamento de todo problema, toda contienda, todos celos, toda división, todo el orgullo, el egoísmo que existe en nuestras relaciones, en nuestra iglesia, es porque estamos todavía pensando como del mundo y no como Cristo. En el versículo 4 Pablo sigue haciendo esto como ya hemos visto en el capítulo 1. Yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos. Y él dice, obviamente no sois carnales. En vez de promover a Cristo, están promoviendo a sus líderes favoritos. En vez de seguir a Cristo, están siguiendo a ciertos pastores o maestros o ciertas filosofías. No están poniéndole a Cristo como la persona principal, pensando que el evangelio aún dependiera del esfuerzo humano. Y ahí es una verdad clave para nosotros. La verdadera madurez busca la unidad, no la división. La verdadera madurez busca la unidad. ¿Cómo es que podemos servir juntos? ¿Cómo es que podemos llegar a acuerdos? No es que estemos siempre de la misma perspectiva. No es que siempre que estamos listos para aceptar las opiniones de otros. Tenemos diversidad de opiniones y gracias a Dios por esto. Tenemos diversidad de gustos y de metas y damos gracias a Dios por esto, porque necesitamos todo esto que viene por tener diferentes perspectivas. Esto nos hace más saludables. Pero la pregunta es, ¿mi perspectiva es más importante que la unidad? Mi deseo es más importante que la unidad, y allí viene el problema, como Pablo va a seguir ayudándonos a ver en los capítulos siguientes. Un creyente inmaduro busca su propio reconocimiento y promueve sus propios pensamientos. El maduro busca servir y apunta a Cristo con su forma de pensar y de ser. Y sabes, se nota este tipo de inmadurez en muchas familias de sangre hoy en día. Se nota porque los hijos, en vez de preocuparse por cuidar de sus padres,
en vez de esforzarse para ayudarles entre sí, están divididos pensando de la herencia, un terreno disputado, quizás problemas del pasado que no están muy de acuerdo con la forma de un hermano o una hermana porque han hecho algo en el pasado. Y en vez de enfocarse en el bienestar de la familia y proteger la familia, se llenen de orgullo y de egoísmo y se dividen. Cada uno tras lo suyo, comparando, pero yo he dado mi cuota de 100 soles y tú, pero yo he hecho esto y tú, pero nunca has venido para pedirme perdón por esto que hiciste cuando tuvimos apenas 8 años. Siguen controlados por todas estas cosas externas y dejan que estas cosas determinan. Mientras los padres se envejecen más tristes, la familia se divide más y más, y al final todo se destruye porque cada uno busca lo suyo y no lo que es realmente bueno para la familia. E igual pasa muy a menudo en la iglesia de Cristo. No pienses que ese patrón de pecado que rompe familias no afecta a la obra de Dios, porque sí afecta de la misma manera. Cuando cada uno está tras lo suyo, cuando cada uno está pensando en lo que a él le agrada, los celos, la comparación, el orgullo, la iglesia se vuelve una casa dividida. Todos dicen, pero yo soy de Cristo, pero muy pocos actúan como es la realidad. Así la madurez espiritual se nota en nuestras vidas cuando prefiero ganar una discusión antes que guardar la unidad, o quizás incluso cuando busco mi lugar antes que servir a otros. Me dan a mí la preferencia. Yo debo tener preferencia por cualquier cosa, voy a usarme a mí para no picarles demasiado. Deben dejarme a mí la preferencia porque soy el más grande, pues. Deben dejarme la preferencia porque yo tengo esto y esto y otro. Deben respetarme a mí más por esto, deben escucharme más por esto. Y son ciertas medidas que ponemos todos nosotros en algún momento u otro. O quizás no lo digamos de esta forma, pero decimos, ay, a esto no le escucho porque no tiene tanto tiempo, no tiene tanta experiencia, no tiene tanta capacidad. No reconociendo que es Cristo que nos ha traído para unirnos, para servirle, sino tratando de dividirnos siempre para ser otro. Si en tu familia hay división, toma el primer paso para la reconciliación. No esperes que otros lo hagan. No podemos descuidar el pecado. No podemos ignorar o pasar por alto el pecado, pero debemos poner las cosas en orden para vivir bien. Y si en tu iglesia hay ese tipo de división y problemas, no esperes que los demás cambien primero. Eso siempre es lo que Satanás usa para hacernos mal. Cuando él me responde de la forma correcta, yo voy a responder bien. Cuando ella me trata con el interés correcto, allí recién voy a hacer bien. Pero mientras que no me respetan, no me dan preferencia, no me tratan bien, a lo que sea, yo voy a seguir igual. No hagas esto. No lo hagas. Es el primer paso y el paso seguro hacia la destrucción. Tome el paso primero para ver el cambio verdadero en tu vida. Si nadie más cambie, que Dios cambie a nosotros. Si nadie más quiere hacer bien, que hagamos bien nosotros, porque somos guiados no por los demás, sino por el Espíritu que reside, que mora en nosotros. La madurez espiritual se evidencia en quien eliges obedecer. ¿Obedeces porque los demás obedecen? ¿Te pones en orden porque los demás lo hacen? ¿Te adaptas nomás como camaleón? Cuando los demás están de fiesta, yo estoy de fiesta. Cuando los demás están en la iglesia, yo estoy en la iglesia. Cuando los demás se visten así, yo me visto así. Cuando los demás se portan así, yo me porto así. ¿Estás como camaleón, guiado por lo que dice la gente y piensa la gente? ¿O estás guiado por el Espíritu que viene de Dios, que nos guía por la palabra de Dios? ¿Estás ayudando a tu iglesia a avanzar o eres parte del preso que la frena? ¿Estás participando con gozo, con alegría? No digo que no haya dificultades,
Pero ¿estás participando con gozo y con ánimo o estás frenando hasta que vayan haciendo de tu forma? ¿Estás creciendo para ser más como Cristo o estás todavía atraído por las cosas del mundo? Si no estás creciendo para ser más como Cristo, ¿por qué? ¿Qué te impide? Dios quiere que crezcamos por dejar atrás la inmadurez espiritual. En segunda instancia, reconoce que solo Dios da el crecimiento. Nota versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de las cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores. Nota, esa palabra es clara, ¿no? No dice somos competencia. Dice nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza ¿de quién? De Dios, edificio de Dios. Pablo corrige su mala forma y nuestra mala forma de pensar. El líder creyente no es ningún ídolo, sino es un siervo. Ahí en el versículo 5, servidores, la palabra es diácono. ¿Qué es un diácono? Bueno, nosotros tenemos una definición de diácono, pero ¿qué es un diácono en la Biblia? Diácono es mozo, siervo, el que atiende a la mesa, el que viene, un buen mozo no te viene y dice, come esto. El mozo dice, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Y Pablo dice, ¿qué somos nosotros? Nosotros no somos jefes. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, siervos, por medio de las cuales habéis creído. Nosotros no somos la meta, dice Pablo. Pablo siendo apóstol, Apolos siendo buen maestro, él dice, nosotros no somos la meta, Cristo es la meta. No nos pongan a nosotros en ese rango superior. Un líder puede tener bastante influencia, puede ser de buen ejemplo, pero de todos modos es siervo de Jesús. Pablo sigue diciendo, una planta, uno riega, pero Dios da el fruto. Cada siervo es necesario, pero ninguno es la fuente del poder de crecimiento. Él dice, no nos comparemos entre sí. Es fácil decir, pero esta persona tiene prioridad, o esta persona tiene mayor capacidad, o esta persona y esta persona. Pablo dice, todos somos del mismo equipo. Todos estamos luchando por lo mismo. Y esto es un cambio de perspectiva. La gloria no pertenece al obrero. La gloria no es del obrero, sino al dueño del campo. ¿Y quién es el dueño? Nota, ahí está con mayúscula. ¿Por qué? ¿El dueño es quién? Es Dios. La gloria no es de nosotros. Si hay crecimiento, gracias a Dios, gloria a Él. Si hay problemas, es otra cosa. Pero Pablo dice, no midas, pero yo pasé más tiempo regando. Pero yo estaba ahí trabajando más fuerte y me deben reconocer. Pablo dice, al final, hagamos todo lo que hagamos, pero es Dios que nos da el crecimiento. Y la gloria es suya. Podemos planificar, enseñar, ayudar, hacer todo, pero la vida espiritual no proviene de nosotros. El crecimiento pertenece a Dios. Versículo 8, recuerda de nuevo que estamos haciendo una misma cosa. El que planta y el que riega son una misma cosa. Tienen el mismo propósito, el mismo fin. También, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Tenemos distintos trabajos, pero debemos mantener el mismo propósito. Que un ministerio crezca, gracias a Dios. Que un ministerio tenga éxito, gracias a Dios. Que yo he trabajado bastante para que alguien entienda la verdad de su pecado y de la salvación de Cristo, y otro viene en camino y recibe la bendición de ver su salvación, gracias a Dios. Porque al final depende del esfuerzo unido y no de cada uno por individuo. Tenemos distintos trabajos y así cada uno recibirá su recompensa según su esfuerzo y su fidelidad, no según los resultados. Pablo dice, no te midas por tus resultados, mídete por tu esfuerzo y tu fidelidad. Hazlo bien porque Dios está viendo. Versículo 9, porque todos somos colaboradores, no jefes. No somos jefes, somos colaboradores.
Compartimos el fracaso, también compartimos el éxito. Tanto el trabajo como los resultados le pertenecen a Dios. El trabajo como los resultados pertenecen a Dios. Un equipo se conforma para jugar y a través de muchas pruebas y muchas dificultades sale ganando partido tras partido, poco a poco, y al final ganan la copa. Ya terminan victoriosos. Ahora, ¿a quién le damos el crédito? A él que quizás es el arquero, porque el arquero no deja pasar las pelotas. O es la estrella del equipo, porque siempre está sacando gol. Ay, no, es el entrenador que le hace correr duro y le da. No, es el médico que estaba sanándole siempre. Al final, si el equipo gana, ¿quién gana? Todos. Si pierden, todos pues. Y no hacemos mucho esto en el equipo deportivo, ¿no? Nos gusta echar la culpa uno a otro, como si él es el malévolo, siempre hace mal. Y sabes, igual lo hacemos en la iglesia. Pero yo estoy cargando mi peso y él. Pero yo estoy esforzándome y ella. Pero yo estoy haciendo esto y él o ella. Pablo dice, dejemos de hacer esto, porque esto no nos va a ayudar jamás. La medida de nuestra fidelidad es el esfuerzo y la resistencia, no la competencia ni los resultados. Pablo dice, no te midas con los demás, mídete con Dios. Nosotros podemos sembrar, podemos servir, podemos cuidar, cada uno haciendo su parte, pero es Dios al final que hace la diferencia. Nuestro esfuerzo es importante, pero no es suficiente. Si estamos haciendo solos, no vamos a tener el poder de Dios. ¿Y sabes cómo es que vamos a estar haciéndolo a solas? Si no estamos buscando y promoviendo esta unidad. Si seguimos haciendo cosas de inmaduros, ahí estamos quitando la bendición y la ayuda de Dios. Al servir, recuerda que eres parte del equipo, no la fuente del éxito. No eres tú la causa del éxito, eres nomás parte del equipo. No te frustres si no ves resultados inmediatos. Deja que Dios trabaje. No todos crecemos al mismo ritmo. No todos aprendemos al mismo ritmo. Tengamos gracia, misericordia. No todos vemos la misma cosa de la misma perspectiva. Tengamos gracia y misericordia. No todos vamos a tener las mismas metas cada vez que hablamos de metas. No vamos a estar siempre de acuerdo en todo. Pero dejemos que Dios trabaje en cada uno para cumplir su propósito. No te compares con los demás. La cosecha no es competencia, es cooperación. Tenemos la potencial de vivir con bastante éxito porque Dios es grande. Tenemos toda la potestad de seguir creciendo como iglesia, de ser fortalecidos para plantar otras iglesias, de tener éxito no solamente aquí, sino en muchos lugares, porque Dios es poderoso para hacer esto. Lo que nos estanca es esta misma cosa, la inmadurez espiritual. Y no estoy apuntando a nadie, más estoy apuntando a mí mismo. Así debemos hacer. ¿Cómo es que yo debo hacer diferente? ¿Cómo es que yo estoy promoviendo mí mismo en vez de promoverle a Cristo? ¿Estás de competencia o de cooperación con los demás aquí en la iglesia? ¿Estás confiando en tus métodos o en el poder de Dios? ¿Dejas espacio para que el Espíritu Santo hable antes que hablas? ¿Dejas espacio para que el Espíritu Santo te cambie antes que quejarte de los demás? Pablo nos dice claramente, deja atrás la inmadurez espiritual, reconoce que solamente Dios da crecimiento y al final construye sobre el fundamento de Cristo Jesús. Ahí venimos a la parte más grande del texto frente a nosotros, pero se une bajo esto que debemos construir sobre el fundamento de Cristo, no sobre cualquier otro fundamento. Nota versículo 10 de nuevo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de algunos que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en ese siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? La lección es clara, aunque quizás podemos desviarnos pensando de todo lo que Pablo dice. Pablo dice, yo soy nomás el arquitecto que sobreedificó sobre el cimiento de Cristo. Al predicar el evangelio, Pablo comenzó a construir vidas de creyentes, la iglesia de Corinto, pero el cimiento, la base, el fundamento es de Cristo. Y si el fundamento ya está, es cuestión de cómo cada creyente construye sobre él. Pablo dice, versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y eso es el problema cuando venimos tratando de construir por nuestras perspectivas, por nuestro orgullo, egoísmo, por nuestros deseos, por todo lo que sea así, construyendo con divisiones, con faltas, con toda la maldad. Es como estuviéramos tratando de excavar ese fundamento que ya está puesto y edificar otro edificio. El único fundamento para la vida y la eternidad es Cristo. No hay otro. Así Pablo anima, debemos estar construyendo con la misma calidad que se ha puesto el fundamento. Y eso es el ánimo del versículo 12 en adelante. Si alguien edificare con oro, plata, piedras preciosas, son materiales nobles, son las obras conforme a la palabra de Dios, conforme a la vida de Cristo. O si otro construye con madera, heno o hojarasca, son materiales simples, conformes al mundo, se consumen en la prueba, no resisten. No tiene sentido dejar una buena base para un edificio grande y después construir una casi simple de madera sobre esta. No tiene sentido tampoco buscar edificar un edificio tremendo sin base. Las dos no tienen sentido. La base está ya puesta para nosotros. La base es Cristo Jesús. Así, si vamos a crecer, vamos a construir, debemos hacer conforme a la base. Con el mismo esfuerzo, con la misma calidad, con la misma influencia. ¿Cómo es que Cristo edificó? Cristo vivió en obediencia perfecta a la palabra de Dios. Trató a los demás con respeto, con amor, con misericordia, con gracia. Se sometió a la voluntad de su Padre, aunque a Él le costaba todo. A ti y a mí nunca nos va a costar todo. Pero a Cristo le costó todo. Y lo hizo voluntariamente, sabiendo que el final iba a ser mejor que el trajín por intermedio. Y ahí es como debemos estar construyendo nosotros a nuestras vidas individuas y también a la iglesia de Dios. No está en vista la sinceridad o el esfuerzo. Muchos son sinceros, pero todavía construyen mal. Muchos se esfuerzan, pero no se esfuerzan por la palabra de Dios, se esfuerzan para promoverse a sí mismos y salir adelante, y salen al final desaprobados. ¿Por qué? Porque la inspección depende de construir de acuerdo con la base para Cristo y no según el mundo. La inspección es a base de esto, no cuánto te has esforzado, no cuántas veces has predicado, no cuántas veces te has levantado temprano para orar,
No cuántas veces has ido a la iglesia y has llevado tu ofrenda. No, la inspección es si has hecho de acuerdo con Cristo. Y esto es el juicio que se habla en el versículo 13. Que en este día será revelado. De ahí habla de un fuego que expondrá la realidad de la construcción nuestra. Y este fuego no es para condenación, sino es una evaluación. Aquellos que son aprobados recibirán recompensas. Aquellos que son desaprobados todavía son salvos, pero pierden las recompensas. Así Pablo no habla de perder la salvación, habla de perder el gozo que habrá para nosotros en el cielo, de perder cierta recompensa. Y Pablo dice, esfuérzate para recibir la recompensa que viene de aquel que nos mide por la obra de Cristo. Si la obra es permanente, habrá recompensa, versículo 14. Si la obra se quema, se evalúa como mal, no habrá recompensa. ¿Por qué es importante todo esto? Porque Pablo dice, versículo 16, somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si vamos a construir un templo en el mundo antiguo, no vamos a usar madera, hojarasca, heno, cosas así. El templo se construye con belleza, con materiales nobles a gran costo, porque es un reflejo del amor que tienes hacia el Dios. Y Pablo dice, como templo de Dios debemos ser construidos bien, conforme al diseño del arquitecto principal, quien es Cristo. Debemos conformarnos a su meta, a su vida. Y por eso advierte el versículo 17, a quien que divide y contamina la iglesia se enfrenta al Señor mismo. Versículo 18, la verdadera sabiduría no se mide por el conocimiento, sino por la humildad. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La verdadera sabiduría, la madurez se mide por la humildad. ¿Por qué? Porque al final nadie sabe, solo Dios sabe. Versículos 19 y 20. Ya Pablo vuelve a esto que nos ha dicho en el capítulo 1 y el capítulo 2, que la sabiduría es divina, no es humana. Así al final, versículo 21, nadie debe gloriarse en los hombres, porque al final los hombres no somos nada. Versículo 22, sea lo que sea, no somos nada. Versículo 23, sino somos de Cristo y Cristo es de Dios. Es importante construir correctamente. Quizás no se nota al principio, pero se revela con el tiempo. Todos sabemos lo que pasó el año pasado, o este año, cuando el techo de Real Plaza se desplomó. Parecía como todo estuviera bien, ¿no? Al verlo de afuera, todo se vio bien bonito y tenía una buena base. No es que se derramó o se desplomó por un terremoto, es que al examinarlo habían usado materiales inferiores. En algunos casos no habían seguido el plano que les fue dado, no habían buscado refuerzo suficiente para un techo de ese tamaño, y aunque se vio bonito en algún momento, por sus defectos todo terminó en desastre. Y hermanos, es así igual en nuestra vida espiritual. Podemos tener un buen fundamento, pero si edificamos con materiales inadecuados como el orgullo, el egoísmo, las divisiones, tarde o temprano algo se derrumba. Y el problema no es la base, sino cómo estamos edificando sobre la base. Las pruebas de la vida revelan la verdad. Cuando llega la carga, la presión, el dolor, lo que está construido mal se cae, lo que está construido bien se hace más fuerte. No construyas solo para que los demás te admiren. Edifica para que Dios apruebe tu obra. Centra tu vida en Cristo. ¿Cómo haces esto? Por las disciplinas que hay de la vida. Orar, leer la palabra de Dios, meditar en ella, ponerla en práctica, obedecer aunque me cuesta. Hacer bien ante Dios. Evalúa tu vida para ver que estás haciendo bien. ¿Estás construyendo una vida cómoda o estás construyendo para Cristo? ¿Estás construyendo para ser aprobado por Dios o para ser reconocido por los hombres?
La inmadurez espiritual no se corrige con más conocimiento, sino con una manera distinta de vida. Si quieres crecer, evalúate. Pide a Dios, Dios, ayúdame a ver cómo es que debo crecer. Pregunta a otros que te conocen, esto te va a costar, te prometo. Pero pregúntales, ¿cómo estoy? ¿En qué necesito crecer? Escúchales. No solamente rechástales porque te dicen cosas feas. Aprende a reconocer tu pecado, aprende a reconocer tu debilidad, aprende a buscar ayuda y poner en práctica lo que debes hacer. No te toca producir los resultados, sino ser fiel, obedece y sirve a Dios. Revisa lo que estás construyendo. Cada decisión, palabra, reacción forma parte del edificio que es tu vida. ¿Cómo estás construyendo? Construye con fidelidad, con paciencia, con humildad. ¿Estás creciendo en la madurez espiritual? No eres perfecto, ya sé. Pero ¿estás creciendo? La pregunta es entonces, ¿cómo puedes medir ese crecimiento? ¿Qué dirías? ¿Qué evidencia hay? Sabes, el año pasado yo era así y ahora por la gracia de Dios estoy aprendiendo a ser así. Antes el patrón de mi vida era así, pero ahora por la gracia de Dios estoy aprendiendo que esto sea mi nuevo patrón. No nos compares el uno al otro. No veamos a aquellos que están en el alrededor para ver si estamos haciendo mejor o igual o peor que ellos. Buscamos a Cristo. Estoy creciendo para ser más como Él. ¿Cuál es la evidencia? Así la pregunta final. ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Qué vas a hacer esta semana distinto para demostrar que estás creciendo en la madurez espiritual? ¿Qué necesitas hacer hoy para poner en práctica que estás dejando atrás la inmadurez espiritual, que estás buscando a Dios para el conocimiento, el crecimiento, y estás edificando tu vida sobre la base de Cristo y no cualquier otra cosa? ¿Qué vas a hacer tú? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos que Pablo nos da. Son ejemplos bastante vívidos de personas que pretenden ser grandes pero todavía dependen de otros y no tienen la capacidad de hacer bien. Personas que se miden por lo suyo y no por la unidad y la obra de Cristo. Personas que están edificando cosas conforme a sus gustos, mas no conforme a tu palabra. Dios, todos de alguna manera u otra nos encontramos en ese camino. Quizás algunos somos un poquito mejores en ciertas cosas, pero hay todavía cosas que debemos aprender y poner en práctica. Ayúdanos a vivir conforme a la obra de tu Espíritu en nosotros. Que no sea lo nuestro, sino lo tuyo, que nos motive, que nos empuje adelante, que nos ayude a seguir haciendo lo que es agradable para ti. Dios, ayúdanos a no salir esta mañana, sino a reflejar bien y evaluarnos cada uno a nosotros mismos para ver que estamos haciendo bien para tu honra y gloria. Danos humildad para enfrentar el pecado, denuedo para hablar y hacerlo bien, y resistencia, fidelidad para seguir haciendo lo que debemos hacer para tu honra y gloria. Esto pedimos en el nombre precioso de Jesús.